Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy vamos a aprender a analizar de forma profesional un fondo de inversión. Como muchos de vosotros ya sabéis, existen miles y miles de fondos y a veces es complicado diferenciar entre aquellos que son buenos y aquellos que no lo son tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues os voy a tratar de explicar, os voy a tratar de justificar todas aquellas métricas en las que yo ponía el foco cuando estaba trabajando como gestor de banca privada. Además, en el día de hoy vamos a hacer un ejemplo con un fondo de inversión real, un fondo de inversión 5 estrellas Morningstar, y que también vamos a explicar, ¿no? En qué consisten todas estas métricas, en qué consisten todas estas insignias, ¿no? Que se le dan a los fondos y que a veces son un poquito complicadas de entender. Además, aprovecho para deciros que concretamente este fondo, este Sequoia fondo de inversión, pertenece a la gestora de Renta Markets con la que arrancamos una colaboración dentro del canal. Entonces, bueno, pues desde aquí darle las gracias por su confianza y que nos van a permitir pues tener una serie de contenidos que antes no íbamos a tener acceso. Van a poder pasarse por aquí profesionales, gestores. Bueno, creo que lo que estamos preparando es brutal y espero que os guste muchísimo. Así que nada, vamos con el contenido. Bien, como os había explicado en esta pequeñita intro, lo que vamos a hacer en el día de hoy es trabajar sobre un fondo de inversión real, sobre un caso práctico. Concretamente, este Sequoia fondo de inversión pertenece a la gestora Renta Markets, junto con otros fondos que, bueno, también hemos hablado de ellos en el canal, os lo dejaré pues, en la descripción. Tuvimos la suerte de entrevistar al gestor de este Renta Markets Narval, que es un fondo de inversión de renta variable, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en un fondo de renta fija, porque además, pues bueno, me parecía algo diferenciador. Como os decía, para aquellas personas que no conozcáis Renta Markets, se trata de una entidad financiera que no solo se dedica a la gestión de activos, sino también a la banca de inversión y que bueno, tiene un patrimonio bajo gestión de más de 1.000 millones de euros y que bueno, pues desde aquí darles las gracias de que hayan confiado en este canal y que bueno, que esperamos devolveroslo con muchísimo contenido de calidad. Bien, dicho esto, vamos con las claves a la hora de determinar la calidad de un fondo de inversión. Probablemente, si hablas con algún inversor novato, con algún inversor de a pie, en lo primero que se va a centrar son en las primeras posiciones, ver en qué está invirtiendo ese fondo. Pero para mí esto es algo erróneo, esto es algo que es cierto, que debe estar, ¿no?, dentro de nuestro análisis, saber en qué estamos invirtiendo, por supuesto, pero pensad en lo siguiente, os planteo la siguiente reflexión. Cuando nosotros estamos comprando un fondo, no lo estamos haciendo con miras a tenerlo 3 días, 4 días, 5 días, ¿no?, como podría ocurrir a lo mejor con una acción, sino que estamos asumiendo cierto compromiso. Estamos tratando de tener pues, una especie de relación con ese vehículo de inversión para 1 año, 2 años, 3 años, incluso en algunos horizontes de inversión más largos. Por lo tanto, para mí, una de las variables clave, y para mí era la primera, era saber quién estaba detrás de la toma de decisiones de ese dinero que yo estaba depositando en un vehículo de inversión. Si yo no sé quién es el gestor, si yo no sé quién es el equipo de personas que está tomando las decisiones, de nada va a servir que en un momento determinado estén las acciones que me gustan o las que no me gustan. Para ello, pues bueno, dentro de nuestro ejemplo, dentro de este Sequoia fondo de inversión, tenemos a Ignacio Fuertes. Es el gestor principal de renta fija para Renta Markets y además parte del comité de inversiones de la gestora. Bueno, aquí tenéis una pequeña pincelada de su track record, que la verdad es que es envidiable. Fijaros aquí, mejor fondo de 2020, top 5 en 2021 y mejor fondo en lo que va de año en este 2022 para su clase de renta fija diversificada. Y bueno, pues ya os digo, para mí era una de las variables más importantes a la hora de decidir si un fondo se ajustaba o no con esta filosofía de inversión que yo estaba teniendo. Por lo tanto, primera reflexión, tomaros el tiempo suficiente para analizar al gestor, al equipo que hay detrás y os lanzo la siguiente pregunta. ¿Sabéis el nombre del gestor que tiene pues, el 30 al 40% de todo vuestro patrimonio? ¿Sabéis de dónde viene? ¿Sabéis a qué se ha dedicado en el pasado? Bueno, probablemente no. Pues esta sería la primera clave o el primer aprendizaje que os dejo dentro de este vídeo. También una cosa muy importante que debemos de hacer al principio es tratar de determinar cuáles son nuestros objetivos, tanto de rentabilidad como de riesgo. Aquí van a jugar un papel muy importante las clases de activos o las clases de fondos en las que vamos a invertir.
porque obviamente no utilizaremos las mismas clases de activos para un inversor que sea más arriesgado frente a uno que sea más conservador. Existen, como digo, muchísimas clases y a veces los matices son pequeños. Por lo tanto, aquí sí que te recomiendo que hagas un buen estudio, un buen análisis, tanto con un gestor o un asesor financiero si lo necesitas, o bien si eres una persona que consideras que tienes el nivel suficiente como para poder determinar qué clases de activos necesita tu cartera, pero en cualquier caso debemos de estar muy atentos, en primer lugar, para que estos objetivos se cumplan, en segundo lugar, para no estar confundiendo fases del mercado en el que esas clases de activos no van a funcionar, y por último, pues obviamente, para que esas clases no se solapen entre sí, es decir, para no hacer coberturas con activos que son prácticamente iguales o para no limitarnos dentro del crecimiento en el caso de que las carteras estén funcionando. Además, vamos a hacer una pequeñita mención especial a esto de los ratings. En este caso estamos trabajando sobre un dossier informativo de Morningstar, por lo tanto, dentro de estos ratings hablaremos de estrellas Morningstar. Bueno, aquí voy a hacer un pequeñito matiz. Es verdad que esta información es tremendamente útil porque nos simplifica de alguna manera o nos permite identificar aquellos fondos que mejor se están comportando, pero debemos de tener en cuenta que existen unas pequeñitas limitaciones. La primera es que estos ratings de Morningstar única y exclusivamente se van a centrar en la rentabilidad ajustada al riesgo, no tiene en cuenta aspectos cualitativos, y por otro lado saca de la ecuación a aquellos fondos que no tienen al menos un track record de 3 años. Bueno, se trata básicamente de percentiles que agrupa, pues si tienes 5 estrellas es que estás en el percentil más alto y si tienes menos estrellas pues que estás en unos percentiles un poquito más bajos. Cuidado aquí porque para mí no se trata simplemente de estar en 5 estrellas, sino de mantenerlas. Es decir, creo que dentro de las reflexiones, ¿no?, que vamos a hacer, no se trata de que un fondo esté hoy en 5 estrellas, porque igual que ha llegado a 5 puede bajar a 3, sino tratar de analizar que dentro de este propio fondo se haya mantenido en los percentiles más altos dentro de su categoría. De esta forma ya tendríamos cubierto lo que sería este primer filtro. Cuando me refiero a filtro me refiero a categorización, es decir, tratar de entender, como decíamos, que la categoría en la que vamos a trabajar es aquella que mejor se ajusta con los objetivos que estamos buscando. Concretamente, este Renta Market Sequoia fondo de inversión asigna o está asignado a la categoría renta fija diversificada en euros. Renta fija porque obviamente va a trabajar con deuda, diversificada porque va a tener pues diferentes vencimientos, va a tener diferentes calidades crediticias, no solo en un área geográfica, es decir, está diversificada, y además en euros porque la mayoría de estos bonos va a estar denominado en euros. Otra cosa importante y que sigue, ¿no?, a este análisis de un fondo de inversión viene a ser los objetivos del propio fondo. Hay algunos que tienen como objetivo simplemente rentabilidad. Hay otros fondos que tienen como objetivo proteger el patrimonio. Hay otros que tienen, cada uno tendrá un objetivo diferente. De una manera simplificada, esta la vais a tener también en este dossier informativo, pero en cualquier caso, donde a mí me interesa llegar, pues viene a ser en estas características que os dejo aquí marcadas. Es decir, más allá del objetivo, cómo va a tratar de llegar a ello el gestor. Concretamente en este fondo tenemos que se trata de un fondo 100% renta fija, es decir, no va a ser mixto. La duración de estos bonos pues va a ser flexible, de 0 a 10, y va a poder elegir el propio gestor. Va a trabajar con un mínimo de un 75% en grado de inversión y un 25% como máximo en high yield. Tenemos gestión activa y luego pues otros criterios de selección, en este caso ASG, que vienen a cubrir pues aspectos corporativos, de buen hacer, al final temas medioambientales, etc. Por lo tanto, llegados a este punto en el que ya hemos analizado el gestor, ya hemos determinado que se trata de una clase de fondo o de activos que se complementan muy bien con nuestros objetivos tanto de riesgo como de rentabilidad, viene el momento de analizar cómo se ha comportado este fondo en todo su track record. Aquí voy a hacer un pequeñito matiz porque muchas veces, y lo entiendo porque al final es un aspecto de los más visuales, que se trata de uno de los criterios en los que ya vamos sesgados o que la mayoría de inversores suelen preponderar. Y se trata de este pequeño gráfico que nos compara el fondo con el índice y con la categoría. Además, una cosa importante que quiero matizar de este fondo de inversión Renta Market Sequoia es el hecho de que Ignacio Fuertes llega como gestor en enero de 2019.
Como estáis observando en la imagen, el cambio en la tendencia y sobre todo la llegada de los buenos resultados es bastante evidente. Y de ahí que quiera, pues de alguna manera, reforzar el hecho de la importancia que tiene el gestor de cualquier fondo. Aquí de normal, pues lo que nos vamos a encontrar son pues las rentabilidades, ¿no? Por años, pese a que lo podríamos tener más desgranado, pero sin embargo, aquí abajo os quiero mostrar un pequeño estadístico, bueno, una pequeña pestañita, ¿no? Que nos habla de cuartil. Fijaros en lo siguiente, si yo estoy analizando este fondo de inversión simplemente desde una perspectiva visual, aquí puedo estar pensando que, bueno, que este fondo de inversión no se ha comportado del todo bien o que no lo ha hecho correctamente. Pero fijaros, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuartil, el más elevado, es decir, es el cuartil más alto. ¿Qué significa esto? Que de todos los fondos de inversión analizados, estaba entre los que mejor lo estaban haciendo. Fijaros aquí, cuartil 4, cuartil más elevado y cuartil más elevado. Por lo tanto, durante el año 2020 hasta lo que llevamos en curso de 2022, este fondo de inversión se ha mantenido en las primeras posiciones de todos aquellos con los que se está comparando. Por lo tanto, si yo estoy analizando simplemente y visualmente esto, puedo pensar que el fondo de inversión no va a cumplir con mis objetivos. Pero pensad que a lo mejor nuestro horizonte de inversión se va a alargar muchísimo más, por lo que debo de entender que lo que busco es una relación más a largo plazo y no algo más táctico o algo que simplemente vaya a comprometer la rentabilidad o que nos vaya a comprometer nuestro capital a 2-3 meses vista. Entendido esto también, vamos a pasarnos con las medidas de riesgo que también son muy importantes a la hora de analizar un fondo de inversión. Porque de una manera simple, con un vistazo rápido, podemos saber lo bien o lo regular que lo puede estar haciendo un gestor con respecto a estos índices y a estas categorías con las que nos estamos comparando. En primer lugar, el alfa, que viene a ser pues ese exceso de rentabilidad que saca el gestor con respecto a su benchmark, con respecto a aquello que nos estamos comparando. En este caso pues nos habla del Bloomberg Euro Aggregate Bond, que bueno, la cosa sería pues analizar o tratar de determinar qué es lo que incluye ese índice para saber pues la exactitud o la cercanía que tiene este fondo con respecto a su benchmark. En segundo lugar, la beta, que viene a ser la sensibilidad relativa con respecto al mercado, es decir, cuánto se mueve el fondo de inversión y en qué dirección con respecto a aquella categoría o aquel índice con el que nos estamos comparando. Si tenemos una sensibilidad 1, significa que nos vamos a mover exactamente igual que el mercado. Si tenemos una sensibilidad -1, significará que nos movemos completamente de forma contraria al propio mercado. Y luego, por último, tenemos dentro de estos estadísticos la R cuadrado, que viene a ser qué porcentaje de rentabilidad puede ser explicada por la rentabilidad del índice. Es decir, si somos un fondo de inversión que invierte en tecnológicas, pues cuánto de diferentes somos al Nasdaq o cuánto de diferentes somos a un índice tecnológico con el que nos estamos comparando. Bueno, pues al final esto se trata de estadísticos, ¿no? Que nos permiten tener pues cierta referencia para saber cuánto de diferente es este fondo con respecto al benchmark o al índice con el que nos estamos comparando. Y además nos podemos encontrar otras métricas como el track error o el conocido ratio de Sharpe, que lo que viene a determinar es cuánto de eficientes somos a la hora de asignar nuestro riesgo para sacar una rentabilidad determinada. Por lo tanto, bueno, son métricas que se utilizan mucho. Para mí no lo son todo, porque como digo, creo que hay aspectos cualitativos y sobre todo de encaje con nuestros objetivos, tanto a largo plazo como en el corto plazo, principalmente rentabilidad y riesgo, creo que es lo más importante, pero en cualquier caso, a la hora de analizar profesionalmente un fondo de inversión, estas medidas de riesgo no pueden faltar. Y una vez ya hemos reflexionado sobre todos estos aspectos, vamos con uno que es muy importante, pero como estáis viendo, yo lo he ido dejando hacia el final. Primero se trata de entender la filosofía, de entender que la clase de activos se ajusta con lo que estoy buscando y por último ya me pongo a revisar las mayores posiciones. Aquí lo que estamos viendo en este fondo de inversión Renta Market Sequoia, no vamos a ver las típicas acciones de renta variable que todos conocemos. De hecho, estamos viendo la composición de una cartera de renta fija, por lo tanto lo que nos vamos a encontrar son bonos europeos y bonos americanos. Concretamente, dentro de esta cartera estamos hablando de que tenemos un total de 42 bonos que la componen y que bueno, tampoco me parece excesivo para ser un fondo de inversión de renta fija.
Fijaros aquí, esta métrica sí que me parece importante, que es el tema de qué porcentaje de concentración se tiene en las mayores posiciones. Aquí sí que os animo a que, bueno, que rasquéis un poquito más y que tratáis de entender por qué, por qué se tienen estas primeras posiciones y por qué existe un mayor porcentaje del capital que está asignado a ellas. Obviamente, pues cada gestor tiene su filosofía, tiene sus métricas, tendrá su forma de hacer, pero bueno, también que veáis lo expuestos o no expuestos que estáis a determinados activos, y esto lo podéis revisar a través también del dossier informativo. Además, por suerte y gracias a Renta Markets, tengo la posibilidad de enseñaros dentro de este fondo de inversión pues un desglose un poquito más detallado para que veáis qué es lo que se esconde por detrás. Al estar hablando de renta fija, pues nos van a hablar de calidad crediticia. Ya hemos dicho que tenía un 75% mínimo de grado de inversión y un 25% máximo de high yield. Aquí, como estáis viendo, pues dentro de estas calidades crediticias también nos vamos a encontrar con un 10,46 de deuda secure, 60,04 de deuda senior y luego pues un pequeñito porcentaje de deuda subordinada. Recordad que estábamos hablando de renta fija diversificada en euros, denominada en euros, por lo tanto, pues esta exposición a otras divisas es prácticamente nula. Los sectores, pues ya habéis visto, ¿no?, que tenía muchísima exposición a deuda gubernamental, a entidades soberanas, y luego, pues bueno, como podéis ver, pues parte de deuda corporativa, entre la que destaca la financiera, la industrial, consumo cíclico y de comunicaciones, y que está repartida pues un 28,68% en España, 5,04% en Italia, 11,65% en Alemania y 22,35% en Estados Unidos. Bueno, como estáis viendo, esa diversificación que estábamos viendo en la categoría creo que se ajusta muy bien a este tipo de fondo, y que bueno, para aquellas personas que queráis investigar un poquito más, pues también os dejaré toda la información del fondo en la descripción del vídeo. De esta forma llegamos al final del vídeo. Espero que os haya servido muchísimo todo el contenido y las reflexiones de las que hemos hablado en el día de hoy, y que sin duda os haya permitido tener un criterio propio, o que os lo permita en el futuro a la hora de decidir cómo crear una cartera de fondos de inversión. Desde aquí también agradecerle a Renta Markets que me haya permitido disponer de toda esta información que luego pues bueno, os puedo yo traer en formato vídeo, y que bueno, sin duda una colaboración que espero que dure muchísimo. También me permite a mí seguir creando contenido para que tú, que estás ahí detrás de la pantalla, pues lo puedas disfrutar y que me puedas acompañar en todo este camino. Así que nada, dejamos aquí el vídeo. Si tienes cualquier duda o cualquier consulta, como siempre, déjamela en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.